Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es lunes 8 de diciembre del año 2025. Un día como hoy del año 1980, a las puertas del edificio Dakota en Nueva York, en Manhattan, fallecía después de unos disparos el cantante y compositor y ícono de la música inglesa y universal John Lennon a manos de uno de sus fanáticos. Hoy es un día triste, por así decirle, ¿no? Para el mundo de la música, porque se recuerda ya en la distancia, ¿no? Este suceso que marcó la historia del espectro musical mundial, donde Lennon, una de las figuras cimeras, el líder de los Beatles, una de las bandas que revolucionó la música y trajo una nueva sonoridad que hasta hoy ha seguido perdurando, abandonaba este mundo víctima de la propia fama que lo había llevado a los escenarios mundiales, a trascender en la historia, ¿no? Como lo que ha sido, como lo que fue, como lo que seguirá siendo. Un hombre que le cantó a la vida, que le cantó a la paz, un hombre que amó, que trajo un legado, ¿no? musical para el mundo y que lamentablemente fue víctima de lo que trae consigo obtener la fama y el fanatismo, lo que puede desencadenar en una sociedad. En las últimas horas, el ministro de Energía y Minas del castrismo, Vicente Lao Levy, hizo una intervención en la televisión oficialista donde decía primero de que la Guiteras, ¿no? La termoeléctrica Antonio Guiteras no iba a salir ahora del sistema como tenían previsto, aunque generalmente todas las termoeléctricas de Cuba salen del sistema, pero que iban a empezar un mes entero de reparación a partir de la entrada del año próximo, del 2026, lo que auguraba un incremento en los apagones y que también el déficit de combustible iba a golpear fuertemente todo el año 2026 para poder producir energía, para poder garantizar transportación, para poder garantizar, ¿no? una mayor productividad dentro de la isla, porque el régimen simple y llanamente no le interesa resolver los crecientes problemas del pueblo cubano. Contraproducente con esto, el gobierno de Qatar acaba de anunciar ya la entrega de 4.5 millones de dólares que habían ofrecido tras la visita del primer ministro del castrismo, Manuel Marrero Cruz, por los países del Medio Oriente, entre ellos Qatar, y se van a utilizar según el régimen para resolver los problemas energéticos en 3 de las provincias del país. Me imagino que sea La Habana, Santiago y otra más, Matanza, me imagino por Varadero y por los balnearios, o sea, las que le representen un negocio o una posición estratégica al régimen opresor castrista. El resto del pueblo tiene que seguir esperando y al final veremos si es real que van a resolver los crecientes problemas energéticos de esas 3 provincias del país. Pues nada, con toda esta situación, con la situación energética, la situación epidemiológica, la situación de inseguridad ciudadana, la miseria, el desabastecimiento y el hambre al que se enfrenta al cierre del año 2025 el pueblo cubano, el régimen ha convocado al Festival de Cine Latinoamericano, un festival que mientras existió el campo socialista se abastecía de esa tubería que los países del CAME le proporcionaban a Fidel Castro y al régimen opresor castrista para dar una imagen de progreso, de abundancia, de prosperidad y de que todo marchaba bien. Pues ellos quieren seguir, a pesar de toda la desgracia, hacer creer de que todo marcha bien. Para que ustedes tengan una idea, a fines de 1958 en Cuba habían 600 cines, de cuyos 600 cines, la mayoría que se encontraban en La Habana, la capital del país, tenía más cines que en Nueva York. O sea que la ciudad de Nueva York, que hoy es una de las ciudades con más salas de cines todavía activas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Hoy todos los cines del país, el que no se ha derrumbado, lo han cogido a albergue. El que no está abandonado y están todos palideciendo, prácticamente no queda ni un cine ni un teatro en pie en Cuba, porque no ha sido prioridad del régimen seguir manteniendo, ¿no? espacios culturales para que el pueblo pueda esparcirse, porque a ellos lo que les interesa es que el pueblo esté después de las 6 de la tarde con el apagón y la intranquilidad ciudadana
confinados en sus hogares, y así se quitan la necesidad, ¿no?, de desplegar las fuerzas policiales a las que utilizan para seguir vigilando a los opositores, a los cubanos que salen a las calles a protestar por la miseria y por la desgracia, y para que le sigan cuidando los bienes y los intereses de la familia dictatorial, que siguen creciendo, siguen montando más discotecas, siguen montando más restaurantes, siguen montando más MIPYMES y más negocios para la élite dictatorial, y dirigido y manejado por los hijos y nietos y testaferros de dicha élite. Pues nada, el Festival de Cine Latinoamericano ha arrancado en La Habana, en el Vedado, en un Vedado que se mantiene a oscuras, y en medio de los apagones y de la oscuridad. La Sala Chaplin, por ejemplo, se veía iluminada afuera de ella, porque hicieron la actividad en los exteriores, y así los 3 o 4 lugares del evento del Festival de Cine Latinoamericano se mantendrán o con grupos electrógenos, con plantas, o no tumbarán los circuitos durante las actividades de este festival, que es una farsa, que no tiene razón de ser, porque Cuba no está para festivales, Cuba no está para congresos, Cuba no está para bailables, Cuba no está para eventos internacionales. Cuba está en una situación caótica, en una situación crítica. El pueblo está pagando con miseria, con hambre, con necesidad, con todas las precariedades que vemos y conocemos, y que a diario tiene que afrontar ese pueblo, para tener que estar invirtiendo tantos miles o millones de pesos y cientos de miles de dólares en seguir fomentando festivales y congresos y encuentros y asambleas y reuniones que para nada van a resolver los crecientes problemas del pueblo cubano. En 2 días se conmemora un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el régimen castrista, por supuesto, no le gusta hablar de estos temas, porque en Cuba los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de la que Cuba es signataria desde el año 1948, pues simple y llanamente se violan sistemáticamente. Sistemáticamente en Cuba desde el año 1959 el pueblo cubano ha tenido que soportar que se violen todos los días de este mundo los derechos elementales y fundamentales de su pueblo. El pueblo cubano tiene hambre. El pueblo cubano está padeciendo bajo una epidemia, bajo una crisis sanitaria epidemiológica que está matando a muchísimos cubanos, incluidos niños, ancianos y gente jóvenes que no debieran de morir, y que fácilmente hubieran sido evitables sus muertes si el sistema sanitario de la isla funcionara como debido, si las farmacias tuvieran medicamentos, si los médicos tuvieran todos los recursos, si los hospitales tuvieran las mínimas condiciones para operar y ser funcionales, cuando realmente sabemos que no es así, porque diariamente vemos las imágenes de las condiciones precarias en las que se encuentra el sistema hospitalario de Cuba. Por supuesto, no es de la élite dictatorial, que cuenta con clínicas privadas y hospitales como el CIME, Cira García y demás, que están a disposición de los miembros de la cúpula dictatorial, sus familiares y sus más cercanos y estrechos colaboradores. La dictadura sigue destruyendo a Cuba, la dictadura sigue violando sistemáticamente las aspiraciones de libertad de millones de cubanos, que tras casi 67 años de un régimen dictatorial comunista están pagando esas consecuencias, y siguen viendo, mientras ellos palidecen en el hambre, el desabastecimiento, la miseria y la represión, cómo los hijos y nietos y sectores privilegiados de la familia dictatorial siguen enriqueciéndose aún más a costa de la miseria y de la desgracia de la mayoría de los cubanos. Seguimos viendo a través de los medios independientes y de las redes sociales cómo la delincuencia, la intranquilidad ciudadana, el robo, los asaltos y toda la corrupción que impera dentro de Cuba siguen haciendo mella en el pueblo y en sus aspiraciones por vivir con dignidad, por ser libre y por poder alcanzar, ¿no?, las aspiraciones que todo ser humano tiene de poder, con lo que trabaja, sostenerse, con lo que vive, tener la mayor cantidad de posibilidades y de dignidad. Sabemos que en todas las sociedades del mundo existen ricos, clase media y pobre. En Cuba hay un buchito de millonarios, de terratenientes, de privilegiados de ese sistema, y el 98% de la población está pasando hambre, está pasando necesidad, tiene salarios miserables y se encuentra viviendo
bajo la miseria, bajo la desgracia, bajo el desabastecimiento y la precariedad, porque el máximo y único responsable de todos los problemas del pueblo cubano desde el 1 de enero de 1959 es el régimen opresor castrista. Y contra ese régimen seguiremos denunciando sus crímenes, contra ese régimen seguiremos alzando nuestra voz para que Cuba finalmente pueda liberarse de la pesadilla del castrismo. Vamos a continuar desde La Tijera News llevándole a ustedes la realidad de lo que acontece en Cuba y lo vamos a hacer con veracidad y con inmediatez. Yo les deseo una linda jornada de lunes, muchas bendiciones para todos, oraciones por los presos políticos, oraciones por los enfermos, oración por el pueblo cubano y pidiendo siempre desde La Tijera News libertad para Cuba y el fin de la tiranía opresora castrista. Les deseo una linda jornada, muchísimas bendiciones y recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera.